Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Ya estamos de vuelta y nos está acompañando Graciela. Bienvenida nuevamente al programa. Muchas gracias, Bárbara. Hola a todos. Buenas tardes, buenos días o tardes, donde quiera que estén. Claro, dependiendo de dónde estén. Oye, buenísimo que nos acompañes. Ahí nos estábamos acordando ya, no sé si será casi un año prácticamente de la vez anterior que estuviste por acá. Sí, tal vez Y un poquito ahí, más. ¿sí o no? Sí, pasa rápido el tiempo. Y ahí mencionábamos un poco al inicio que en esta instancia en particular nos ibas a contar sobre una iniciativa de la cual fuiste parte. Ahí yo solamente dije el titular, esto de historias del 2050. Así que me encantaría preguntarte, como ya te hemos preguntado qué es para ti el futuro, cómo llegaste a esta disciplina, me gustaría más aprovechar el tiempo que tenemos en que nos cuentes de esta experiencia y un poco de qué se trata, porque yo solamente enuncié como el título, pero no le dije a la audiencia absolutamente nada de qué se trata. Así que genial Claro, ahí que nos cuentes qué es esto de historias del 2050. claro que sí, no, perfecto. Y bueno, muchas gracias por la invitación, porque sí, este es un proyecto del que fui parte y es un proyecto padrísimo, muy grande y sí tomó, digamos, unos 6 meses. Y queremos ya continuarlo, ¿no? Entonces, bueno, les platico un poquito. Stories from 2050 fue una iniciativa de la Comisión Europea, fundado por ellos también. Y como todo digamos, la Comisión Europea o ese tipo de áreas, pues se hizo una llamada abierta a meter proyectos y bueno, de ahí se van seleccionando, ¿no? Nosotros metimos el nuestro, yo trabajé con la que es mi socia ya desde hace un tiempo, Tania Schindler, y un consorcio. Como todo en ese tipo de áreas, tiene que ser un consorcio con una cierta, digamos, calidad de control. Entonces, pues bueno, fuimos parte de un consorcio de 3 o 4 instituciones de investigación, universidades, consultorías. Entonces, Tania y yo fuimos parte de este proyecto por parte de Forstrat, que es una empresa alemana. Y también hubo pues partes de una institución italiana, austriaca y de varias partes de Europa, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos llevamos esta, digamos, iniciativa, el proyecto, lo comenzamos en 2021, en marzo, ahí también por el momento en el que estábamos platicando, y duró, digamos, 6 meses. Entonces, digamos que el proyecto fue bastante abierto en términos bueno, lo que nos pedían, pero lo que se quería al final era una thought-provoking, que les dicen, ¿no? Como una especie de invitación a reflexión de historias del futuro, básicamente. Perfecto. El tema o el área de estudio, de investigación, es Clean Vision 2050 o el European Green Deal, que toca en todos estos temas de sustentabilidad, zero waste, clima, etcétera, ¿no? Es como el New Green Deal, ¿no? De las Américas, pero como un poquito más enfocado en Europa. Entonces, bueno, esta fue, digamos, nada más la idea con la que empezamos. Y nosotros, justo cuando vimos el proyecto, dijimos, definitivamente esto tiene que ser futuros participativos, ¿no? Ellos también querían como involucrar mucho más a la comunidad. Entonces, bueno, planeamos un proyecto de 6 meses donde íbamos a invitar a la comunidad, y en este caso no nada más era Europa, sino invitar pues a todo el mundo, ¿no? Como se podía hacerlo lo más diverso posible. Comenzamos con abrir una plataforma que era una página web donde invitamos a todo el mundo a empezar a poner, a compartir historias del presente, porque la idea como de toda esta Stories from 2050 es como pasar del presente al futuro, ¿no? Y en el Stories from 2050 es muy importante que es from y 2050 porque las historias que se iban a empezar a crear iban a ser del futuro como tal, como estar ya en el futuro. Entonces,
Pues comenzamos con esta plataforma pidiéndole a la comunidad que compartiera escenarios, imágenes del futuro. Esto podían ser como dibujos, literalmente imágenes, escenarios, historias, como de hoy, que podían hablar del presente. También nos invitamos a discutir, ¿no? Si ya alguien subió a la plataforma un par de historias, ¿qué opinas de esta historia? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Por qué? Y empezar a tener una discusión. La segunda parte de este proyecto era, colaborar. Entonces creamos lo que llamamos Future Rooms, una serie de talleres, los cuales tuvimos en diferentes zonas horarias para tratar de involucrar a la mayor parte comunidad posible global. Y estos Future Rooms, lo que había era una especie de creación de estas historias, ¿no? Empezamos con pedirle a los participantes que imaginaran, y esta parte es visioning, una parte de visioning que es parte del estudio de futuros. Les dijimos que imaginaran que pues, este planeta ya no es habitable y ustedes han sido enviados al espacio como en una misión a explorar nuestra nueva casa. Entonces tenían que buscar otros planetas que fueran potencialmente habitables. Entonces, en este taller pusimos 5 diferentes planetas que también tienen que ver todo con el Green New Deal. En un planeta era tierra, el otro aire, fuego, agua, como los elementos, digamos, de la naturaleza. Y agregamos uno que era life, ¿no? De vida. Entonces, en una segunda serie de talleres, queríamos que, digamos, los participantes nos dijeran cómo es este espacio, qué ves, cómo es la sociedad, cómo es la interacción entre las entidades de ese planeta. Aquí usamos una especie de reverse CLA, como que usamos el CLA, que es el Global Layer Analysis de Sohail y Nayatullah, lo partimos un poco y lo utilizamos para que la gente los participantes pudieran desempacar un poquito cómo es la sociedad, cómo el sistema económico, cómo se relacionan las personas, todo eso, y mandar un mensaje del futuro. Queremos que, no, esa es una técnica que se usa bastante, digamos, para como que describir el entorno como si una persona del presente se fuera al futuro y pudiera describir ese futuro, ¿no? Y si se lo enviaran a una persona en el... Ajá, exacto, es como un viaje, un viaje al tiempo. Exactamente. Ese fue el segundo, digamos, el segundo nivel de exploración. Y el tercero fue crear ya, digamos, después de que los participantes ya imaginaran este espacio, el equipo, digamos, de expertos, que los llamamos como el expert team, nos juntamos y escribimos las historias para que tuvieran como para que, digamos, en la segunda parte de estos talleres, las personas ya pudieran ver un poquito más cómo es este espacio y ya empezaran a describir los personajes de esta historia. Como les platicaba al principio, la idea era crear historias o imágenes del futuro en el 2050, que fueran un poquito más, pues para el gobierno de Europa, digamos, o para policy makers, que son algunos de los agentes de este, digamos, el target de este proyecto. Todo esto de exploración del espacio es bastante extremo, ¿no? Entonces, sí querían que fuera algo extremo. La verdad es que sí tuvimos que batallar un poco para que nos dejaran hacer esto tan digamos, creativo. Pero entonces, sí, digamos, entonces nos juntamos los expertos a escribir como esta narrativa, que es como, acaba siendo como el setting de una historia, ¿no? Como si estuvieras creando una película, una historia, pues bueno, uno es el escenario. No, el guión es digamos, el que ellos iban a crear. Entonces, antes de eso, en la segunda parte de los workshops, que los llamamos el storyline design, el diseño ya de la historia como tal, ellos tenían un setting, un espacio
como de inspiración, y después ellos tenían que desarrollar los personajes, 1, 2, 3, 4 personajes, cuáles son sus características, cuáles son sus ambiciones, su pasión. Y aquí acordémonos que hay 5 planetas, entonces toda esta historia tenía que ver con, estaba pasando en un planeta diferente. Entonces teníamos al mismo tiempo estos 5 espacios siendo diseñados diferente, ¿no? Teníamos 5 historias diferentes, 5 planetas diferentes, 5 escenarios diferentes. ¡Wow! Donde había, se empezaban a desarrollar ahí personajes, y diferentes interacciones entre los personajes. Al mismo tiempo, estos 5 planetas ya los empezamos a conectar mucho más con elementos del Green New Deal, que eran, por ejemplo, el planeta Earth estaba relacionado con Food and Agriculture. Entonces, en la historia había un poquito del tema fusionado ahí, que era Food and Agriculture, como alimento y agricultura. En Fire, por ejemplo, la conexión era con energía. En agua, la conexión era como con océanos, con la vida marina. ¿Ya? El aire era directamente con el clima, digamos, climate. Y Life, que era digamos, donde había mucha más biodiversidad, estaba conectado con la parte de biodiversidad. Entonces, en esta storyline design, los participantes tenían que conectar la historia que estaban leyendo con el elemento del Green New Deal. Entonces tenían que crear una problemática que tuviera que ver muy directamente con alimento y agricultura. Lo mismo con Fire, con energía y todos esos, digamos, los elementos de sustentabilidad que tenían. Después de estos talleres también quisimos también interactuar mucho con social media para tener como un alcance un poco más amplio. Y entonces sacamos varios como retos, ¿no? Como challenges inspirado en estos planetas, crea tu persona, ¿no? Tu future persona. Tu future persona challenge. Tuvimos ahí un par de respuestas muy interesantes. Y finalmente, digamos que esto fue como con la comunidad, ¿cierto? Como les decía al principio, teníamos un grupo de expertos y teníamos a la comunidad. Entonces, todo esto que les conté del Futures Room y del Storyline Design fue con la comunidad. Hicimos más de 12 talleres. De hecho, en uno de estos talleres también participó una persona indígena de Norteamérica, específicamente en lo que es ahorita Canadá, y ella nos dijo, quiero hacer esto con mi comunidad de nativa, ¿no? Entonces, tuvimos también una serie de Indigenous Futures con participantes de nativos americanos, y el taller ahí estuvo súper interesante, ¿no? La relación con la naturaleza, por ejemplo, es completamente distinta a la relación que tenemos, digamos, en este caso en la comunidad europea o algunas otras partes del mundo. Entonces, fue muy interesante que uno nos pidiera que hiciéramos estos talleres con ellos, y ver como la diferencia muy, muy directa, ¿no? Como la imaginación. De la imaginación, exacto, y de la relación en específico la relación que tienen los nativos con la naturaleza en específico y entre sí. Perfecto. Entonces eso fue muy interesante. Sí, eso fue muy interesante. Entonces, bueno, si en esta parte de comunidad fueron que sí, más de 12 talleres, porque les platicaba, hacíamos unos muy en la mañana y unos más en la tarde para poder tener más diversidad. Pero también queríamos tener un especie, como la idea de, perdón, es un mosco, como la idea de estos talleres era también, de las historias, que creo que no les platicé al principio, pero sí, digamos como el project goal, ¿no? La meta de este proyecto era que estas historias, que fueran muy creativas, pero fueran utilizadas por el equipo, digamos, de policymakers, ¿no? De Europa. Perfecto. Que los usan como inspiración para decir, bueno, esto es lo que el mundo, el público, digamos, quiere o no quiere. Así es como la gente se imagina los futuros. Bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿No? Claro. Y entonces es aquí donde entra la parte de expertos.
Y con el grupo de expertos hicimos mucho scanning, ¿no? de weak signals en cuanto al Green New Deal, pero después hicimos workshops, talleres con métodos como Three Horizons. Three Horizons es un método que se utiliza mucho como para esto, como brincar del hoy a un futuro, ¿no? Se utiliza mucho para mapear transiciones. Entonces, lo que hicimos aquí fue, bueno, de la visión futura, que es este mundo que imaginamos todos juntos, ese mundo se convirtió, digamos, en la visión del futuro, que es el horizonte 1, y las signals y todo esto que recolectamos es el horizonte 2 de este Three Horizons, el método. Y de ahí, juntos con los expertos, dijimos, ok, ¿cuál es el horizonte 2, que es la transición, ¿no? Entre el 1 y el 3 es, bueno, ¿qué se puede hacer para llegar a esa visión futura? Entonces ahí ya empezamos un poquito bueno, los policymakers tienen que crear nuevas políticas públicas, o se tienen que crear regulaciones, o se tiene que, etcétera. Ahí ya la idea era como llegar a un momento en el que podríamos hacer estas historias que pueden ser muy imaginativas, como que traerlas más a hoy, ¿no? Digamos, al presente, y ver qué es lo que se tiene que hacer hoy para llegar a ese futuro. Entonces, esta serie de talleres y, digamos, la diferencia de lo que traía la comunidad y lo que trajimos los expertos nos llevó a dos tipos de historias muy distintas, ¿no? Hay diferentes formas, hay muchas formas de crear historias. Una de ellas es Hero's Journey, que, digamos, Disney es la que lo usa mucho, ¿no? Hay un problema. Hay un problema como que... la típica sí, como la el típica viaje del héroe. Exacto. El viaje al héroe, gracias. Esa es Hero's Journey en español. Y entonces, con las historias de los expertos, con los talleres de los expertos dijimos, ok, bueno, hay que crear un Hero's Journey, ¿no? Hay un problema, que es el problema es cómo llegar, digamos, de hoy al futuro. Hay un problema, hay diferentes interacciones ahí con el mundo y con diferentes actores también, y qué se tiene que hacer para llegar, digamos, a ese futuro. Ahí también agregamos una especie de backcasting, que es esta metodología para, digamos, del futuro hacia atrás, vas mapeando qué se tiene que hacer, cuándo. Y de ahí salieron unas 10 historias, digamos, unas 10 inspiraciones de historias, mientras que de la comunidad era más bien day in the life. Y ese es otro tipo de historia, ¿no? Que cuentas un día en la vida de uno o más personajes. Entonces, los de la comunidad, cuando seleccionaron sus personajes y cómo interactuaban entre ellos, bueno, el resultado, digamos, de esta serie de talleres fueron historias también unas 10 historias del día en la vida de una persona en este futuro, ¿no? En este planeta, en este nuevo mundo. Y al mismo tiempo, digamos que la tercera área de donde sacamos historias fue la plataforma, ¿no? Le seguíamos, en lo que hacíamos todos estos talleres, le seguíamos pidiendo a la gente que posteara, reposteara o creara historias y las pusieran en la plataforma, y si ya fueran videos, fotografías, y por cada una de estas historias que se subieran íbamos a plantar un árbol. Esto como parte de también como que contribuir un poquito con el proyecto digamos, sí, al Green New Deal, ¿no? Plantar más árboles. Claro, buenísimo. Oye, Graciela, está interesantísimo. Se me pasa siempre el tiempo volando, entonces ahora nos tenemos que ir a una pausa, pero ahí te pido que por favor nos quedemos ahí en mente con lo que estábamos conversando, porque es una pausa cortita y vamos y volvemos para que nos sigas contando de esto. Genial. Súper. Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder Día Cero. Día Cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero.